todas, saludos del Rectorado de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson. En el marco de este Congreso Pedagógico Nacional, hoy vamos a estar trabajando con la discusión alrededor de las categorías de comuna educativa y autogobierno territorial, elementos que forman parte de toda la trayectoria, ha aparecido como categoría en toda la trayectoria de este año de Congreso. Lo primero que tenemos que plantear es que no hay consenso alrededor del concepto de comuna educativa. Hay personas que consideran que hablar de comuna educativa podría ser complejizar mucho más el desarrollo propio de la comuna. Sin embargo, sí estamos como muy claros en que existe una dimensión educativa de la comuna que puede ser incorporada a las otras dimensiones que ya hemos de alguna forma definido en varios momentos y que me voy a permitir en este momento recordar y un poco identificar cuáles serían las implicaciones de esas distintas dimensiones al hecho educativo y por supuesto al autogobierno territorial. El primer elemento importante es considerar que toda comuna, como ya lo sabemos, tiene una dimensión territorial, es decir, hay unas poligonales que la definen y nosotros en el contexto educativo hemos avanzado sin tener como horizonte en el momento que lo planteamos las ciudades comunales y la ampliación del concepto de comuna. Ya habíamos hablado de la necesidad de reorganizar la gestión y la organización escolar a partir de los circuitos educativos y de un elemento clave de organización y de proceso, digamos, de definición de políticas educativas, que es la supervisión intercircuital y la supervisión circuital como un aspecto fundamental para mejorar los procesos que se estaban dando en los distintos territorios nacionales. Ahora, ¿qué implicación tiene esto para el momento que estamos discutiendo ahora sobre el autogobierno y sobre las ciudades comunales? Bueno, hay que plantearse que en un contexto de cambio como el que estamos viviendo sería indispensable revisar y adecuar territorialmente los circuitos en la medida que se van estructurando las comunas y las ciudades comunales. Es decir, que en el momento que nosotros definimos que, pongo un ejemplo, La Pastora es una comuna o se encuentran varias comunas ahí, nuestro deber es ir viendo cómo nuestra organización circuital se corresponde o no con esa definición de la comuna a los fines de reorganizar ese proceso de supervisión y de organización que tenemos en ese territorio específico. La siguiente dimensión es la cultural, también lo hemos trabajado en otras oportunidades. El sentido de que una comuna es comuna en tanto existe una identidad, es decir, hay un conjunto de subjetividades que interactúan y que nos permiten interpretar al mundo de una manera más o menos específica. Hay unas dinámicas que definen el vivir en común. Poseemos como pueblo que está ubicado en ese territorio una memoria, una historia local. Puede ser que encontremos, en el caso de los estudios que se han hecho sobre las comunas que ya existen, una estética también que los define, y hay un elemento muy importante que han aportado algunos sociólogos y comuneros mexicanos, que dice que en toda comuna hay unas celebraciones que son comunes, es decir, hay unas fiestas que pertenecen a esa localidad y que también contribuyen a definir su identidad. Y por supuesto vamos a tener en el caso de la educación como parte de la dimensión cultural un elemento clave que es la definición de cuáles son los espacios de formación que se dan en ese determinado territorio, tanto los espacios formales como los espacios no formales, porque van a ser elementos significativos a la hora de organizar el autogobierno. Quizás la dimensión más importante para el tema que que vamos a analizar hoy, que es el autogobierno, es la dimensión política en la comuna. Está claro por las leyes del poder popular y por esta nueva propuesta de la ley de las ciudades comunales, que toda comuna debe estructurar y debe concebir un autogobierno. Y ese autogobierno tiene unas características, tienen que tener unas características. Una de ellas, la primera es que
tiene que incluir formas democráticas y distribuidas. Y eso se expresa, cuando decimos que formas democráticas, por supuesto se expresa en la mayor cantidad de elementos de participación en ese determinado territorio, de participación para la toma de decisiones, y distribuida en los distintos actores que conforman esa comuna, ¿no? Y en el caso de nuestras leyes, bueno, se van a expresar en el Parlamento Comunal, en la diversidad de consejos que ya está planteado en la Ley de Ciudades Comunales y entre ellos el Consejo Educativo, y por supuesto en todas las experiencias que hasta el momento hemos ido identificando de gobiernos comunitarios o gobiernos comunales que tienen, digamos, algunas características parecidas o no a las propias propuestas legales que venimos desarrollando en el contexto en el que nos estamos desenvolviendo en este momento, ¿verdad? Y hay un segundo aspecto de orden político que es muy importante porque refleja el papel que deben tener las instituciones en este momento, a partir del principio de gobierno obedidencial, es que el pueblo organizado delega en las instituciones del Estado a los fines de generar los máximos consensos posibles alrededor de algunos temas. Aquí entramos nosotros como educadores que pertenecemos al sistema escolar, es decir, al sistema formal de educación, ¿verdad? En nosotros se delega, el pueblo delega la posibilidad de que generemos currículum, de que generemos unas aproximaciones metodológicas para digamos, asumir los aspectos pedagógicos, etc. Sobre todo para que las instituciones puedan darle viabilidad a la organización de la diversidad que se da en un territorio específico. Y es muy importante decir que eso tiene siempre que estar asociado a mandar obedeciendo, es decir, a que las instituciones del Estado asumamos que lo que hacemos en el contexto del desarrollo del autogobierno comunal es asumir el mandato que nos da el pueblo para poder organizar la diversidad de respuestas y las posibilidades financieras y de organización, incluso también política, que se dan en ese propio territorio. En el caso de la escuela, hay algunos elementos que ya están apareciendo como retos para el desarrollo de ese autogobierno en el caso de la dimensión educativa, ¿no? Que es lo que nos toca a nosotros en este momento discutir. El primer elemento, bueno, el impulsar un desarrollo concreto de la igualdad de género como principio. Ese es un elemento que está presente en este momento en muchas de las, digamos, de las formas políticas, de asociación política que tiene nuestro país, pero también es una demanda incluso internacional en relación a la defensa de los derechos de todos y todas, ¿no? Entonces, un elemento para pensar en la escuela es la igualdad de género. Otro aspecto que me parece a mí fundamental es la superación del modelo adultocentrado, es decir, que el poder en la escuela se ejerce solo desde la opinión de los adultos y participan en la generación de respuestas de las distintas problemáticas que se dan o potencialidades que se dan en la escuela, solo los adultos, llámense maestros, llámense directivos, llámense padres o representantes. Entonces, aquí hay que empezar a trabajar cómo conceptualizamos nosotros, cómo miramos la idea de los niños, niñas y adolescentes como sujetos políticos, es decir, como sujetos que tienen una capacidad en la toma de decisiones, en este caso en la toma de decisiones en el contexto escolar. Y por supuesto, otro aspecto que considero fundamental es la superación del sectarismo, es decir, nuestro gobierno ha planteado el diálogo y la paz como centro de la acción institucional. Entonces nosotros, como educadores, tenemos que generar unos espacios de formación que le permitan a los niños construir, digamos, dinámicas de diálogo y, por supuesto, y de paz escolar como aspecto central en la formación ciudadana de estos niños y niñas que están bajo nuestra responsabilidad. Estos tres aspectos a mí me parece que serían unos aspectos iniciales en la constitución del gobierno escolar bajo este enfoque. Y aquí yo quiero plantear un elemento importante porque
Si bien las leyes del poder popular y la ley de las ciudades comunales están planteando un espacio supraescolar, suprainstitucional, que son los consejos educativos en cada uno de los territorios, a lo interno de nuestra escuela nosotros tenemos que asumir los planteamientos robinsonianos. Es decir, si los niños no viven en su propia dinámica escolar, en su propia institución educativa, una forma de organización y de gobernar la escuela donde ellos son partícipes significativos, importantes, al igual que todos los demás sujetos que hacen vida ahí, pero si no lo viven de manera real, de manera concreta, difícilmente nosotros vamos a formar al nuevo republicano ahora bajo el enfoque de Estado comunal. Es decir, nosotros tenemos que generar espacios de participación escolar que le permita a los niños, y no digo yo ensayar, porque durante muchos años se asumió que el gobierno escolar era una especie de ensayo, de simulación de la práctica democrática social. Yo digo es plantearnos cuáles van a ser los espacios de decisión, de participación dentro de las escuelas, para que el sujeto en formación empiece a vivir de manera directa las formas de autogobierno en su territorio. Esto le va a permitir al joven, a la niña, al niño, participar entonces en los consejos educativos, participar en en los consejos ambientales, en toda la dinámica del gobierno comunal de una manera más clara, informada y decidida, porque lo ha vivido ya dentro de su escuela. Entonces yo creo que si me preguntaran en este momento cuáles serían los elementos centrales para hablar de un autogobierno en el contexto de la comunidad educativa, yo diría que el primer paso es empezar a trabajar en cómo se da el autogobierno dentro de la institución escolar, a partir de la participación de los niños, niñas y adolescentes como sujetos políticos en ese contexto y bajo los principios de igualdad de género y, por supuesto, de diálogo o debate informado para construcción de espacios de paz dentro de la propia escuela. Y por último, la última dimensión, que no es poca cosa, que es la dimensión productiva en el contexto de la comunidad o de la dimensión educativa de la comuna, como lo querramos plantear. Bueno, primero, la revisión de todas las condiciones y relaciones socioproductivas que se dan en el espacio donde los niños, niñas y jóvenes y adolescentes viven y además cómo el elemento productivo tiene que ser entendido no solamente desde la producción de un servicio o de un objeto o de un bien específico, sino también desde la perspectiva de cómo se generan nuevos esquemas de producción de conocimiento para generar lo que se ha denominado la soberanía cognitiva. Es decir, cómo nuestros niños, niñas, cómo nuestros maestros, cómo nuestros padres participan en producir un conocimiento para responder a las necesidades y a las potencialidades del territorio que ellos viven. Esto está también bastante definido por los comuneros mexicanos. Esta dimensión, me gusta este planteamiento, que es que entendemos lo productivo como lo que obtiene la gente producto de lo que hace en el territorio, es decir, lo que observamos como producto concreto generado por el trabajo de las personas que habitamos y que hacemos vida en un territorio específico. Bueno, espero que los planteamientos que he hecho respondan a las expectativas sobre la discusión de la comuna educativa y el autogobierno territorial, y resalto el sentido de que esto es una categoría en construcción, que debemos siempre agradecer a nuestro amigo y camarada Aristóbulo Istúriz, que nos puso a pensar mucho sobre cuál sería nuestro rol como educadores y nuestro rol como participantes de las dinámicas escolares en el proceso de construcción del poder popular y específicamente en el proceso de construcción del poder comunal. Muchas gracias.